Vamos a resolver este final de álgebra 71 del CBC. Tenemos 20 consignas de opción múltiple, 4 opciones en cada una. Quizás las consignas acá no se leen muy bien, está un poco borroso. Voy a ir copiando y aclarando la consigna por las dudas. Empecemos por el ejercicio número 1, en donde tenemos la ecuación de un plano pi. El plano pi es x más 2y menos z igual a 3. Y tenemos un punto P, que es el punto 1, 1, 0. Y tenemos un punto Q, que es el punto 0, 0, 3. Y tenemos que elegir entre las opciones a ver si P pertenece al plano pi y si Q pertenece al plano pi o no. Entonces nos hacemos primero la pregunta: ¿P pertenece al plano pi? Bien, si perteneciera, entonces al reemplazar cada uno de los numeritos del punto P en lugar de x, y y z, tendría que hacer la cuenta y se tendría que cumplir. Vamos a ver si eso pasa. Bien, entonces si yo hago 1 más 2 veces 1 menos 0, debería darme 3. Bueno, pero esto es mentira. Ah, no, es verdad, porque es 1 más 2, 3. Así que la respuesta es que P pertenece a pi. Ahora la pregunta es si Q pertenece al plano pi. Entonces si ponemos 0 en lugar de x, más 2 por 0, que sería no la coordenada y que es 0 en el punto Q, menos z, que es 3. Esto nos da 3 y la respuesta es que en este caso no se cumple, por lo tanto Q no pertenece al plano pi. Miremos las opciones. Esto sería la segunda opción, esa que está ahí. Así que la marcamos ahí y pasamos a la consigna 2. Bien, vamos a copiar la segunda consigna. En donde tenemos un sistema de ecuaciones S. Vamos a copiar acá como es el sistema. Tenemos 3 ecuaciones. La primera es x más y menos z igual a 2. La segunda es x más z igual a 4. Y la tercera es x menos y más 2z igual a 2. Y vamos a... bueno, acá la consigna nos dice el vector 1k3, ¿no? Le podemos poner nombre si queremos, pero no hace falta acá, es 1k3. Y nos dice, es solución del sistema S. Bueno, ¿para qué valor de k? Bueno, queremos que cumpla las 3 ecuaciones, ¿no? Entonces tenemos este vector, de nuevo 1k3, y reemplazamos en cada una de las ecuaciones. Lo que podemos hacer acá es ponerle número, enumerar las ecuaciones y vamos probando, ¿no? Entonces en la ecuación 1 voy a ir reemplazando el vector 1k3 y voy a exigir que se cumplan las 3 ecuaciones. En la primera ecuación quiero que si yo hago 1 más k menos z, es decir, menos 3, quiero que me dé 2. Bien, eso me llevaría a que k tiene que ser, si despejo, claro, tengo el 2 de este lado, el 3 que está restando va a pasar sumando, y tengo un 1 que va a pasar restando, fijémonos que eso nos llevaría a que k es 4. Bien, no nos apuremos en decir que la respuesta es k igual a 4, porque necesitamos que en todo caso ese valor de k igual a 4 nos sirva para las 3 ecuaciones. En la segunda ecuación no aparece y, ¿no? Ahí podemos ver que no aparece la y, que es lo que nosotros necesitamos que cumpla acá. Entonces uno podría pensar que podemos saltearlo porque eso no nos exige nada para acá. Pero eso no es del todo verdad, porque tenemos que asegurarnos que esto cumpla igual la segunda ecuación. Si no, la respuesta sería que no hay ningún k. Bien. En la segunda ecuación, entonces, que tenemos x más z, lo que tenemos es 1 más 3, que nos da 4. Genial, eso se cumple para cualquier valor de k. Así que no era un problema. Y en la tercera ecuación, que tenemos x menos y, nosotros tenemos 1 menos k más 2 por z, o sea, más 2 por 3, igual a 2.
¿Qué le tenemos que pedir acá a la k para que se cumpla esta ecuación? Bien, acá nos va a quedar 1 menos k más 6, que es el 2 por 3. Y si nosotros despejamos k, o sea, acá el 1 más 6 es 7, paso el 2 restando y el k, que es negativo, lo paso del otro lado, llego a la conclusión de que necesito que k sea 5 para que el vector 1k3 cumpla la tercera ecuación. Y dado que k no puede ser 4 y 5 a la vez, entonces la respuesta es que no hay ningún k, de modo que el vector 1k3 cumpla el sistema de ecuaciones S. La respuesta sería entonces ningún k. Vamos a marcarlo ahí, marco esa opción y pasamos a la tercera consigna. Vamos a copiarla. Bien. Entonces agrandamos acá, bueno, ahí me quedó borroso también, pero lo que dice la consigna 3 es que la dimensión del subespacio S, y ese es el subespacio, dentro de R4, es decir, de todos los X que pertenecen a R4, tal es que X1 más 2X4 es igual a 0. Bien, cuando hablamos de X ahí en R4 hablamos de un vector de la forma X1, X2, X3 y X4. Lo que nosotros queremos que cumplan todos los vectores que están en el subespacio S es que si a la primera coordenada le sumamos el doble de la cuarta, eso nos dé 0. Bien. El hecho de que nosotros tengamos una única ecuación en un espacio de dimensión 4, es decir, R4, nos va a quitar un grado de libertad y nos va a llevar a un espacio, a un subespacio de dimensión 3. Entonces la respuesta en este caso es simplemente 3 y no hay ninguna cuenta que hacer. Uno podría encontrar una base, porque en realidad lo que se ve en la materia es que uno puede argumentar la dimensión de un subespacio encontrando una base y viendo que esa base tiene 3 vectores. No hace falta acá porque solo es un ejercicio de opción múltiple. Si uno más o menos entiende lo que pasa, podemos responderlo sin argumentarlo de esa forma. Pero en todo caso, para que se entienda la idea, yo podría pensar en una base B de 3 vectores linealmente independientes que cumplan la ecuación. Por ejemplo, el 0, 1, 0, 0 cumple la ecuación porque como puse un número en lugar de x2, al reemplazar 0 en lugar de x1 y 0 en lugar de x4 se va a cumplir. Otro vector, el 0, 0, 1, 0, también cumple eso por motivo similar. Puse el 1 en la coordenada de x3. Y yo necesitaría encontrar un tercer vector que cumpla esa ecuación. Y acá, ya que ya me aproveché de ese detalle de que x2 y x3 no aparecen en la ecuación, podría poner algo del tipo 2 en x1 y menos 1 en lugar de x4 para que al multiplicar por 2 me dé menos 2 y se cancele. Esto es una base de S. Yo la busqué a ojo, es cierto, pero en algún sentido, si uno hace ese procedimiento por el cual pasábamos de la ecuación implícita de un plano a su forma paramétrica, si hacemos ese procedimiento encontraríamos alguna base, quizás esta o quizás alguna parecida. O quizás alguna base, veríamos que tiene 3 vectores y diríamos que entonces el subespacio tiene dimensión 3. Bien, entonces cuando estamos dentro de un espacio de dimensión 4, en este caso, y tenemos una sola ecuación, igualmente nos va a quedar un subespacio de dimensión 3 en general. Bien, marcamos eso y vamos a hacer el ejercicio 4. Bien. En el ejercicio 4 tenemos la recta L, que viene dada de forma paramétrica, es una recta de R3. Tenemos nuestro parámetro que es lambda por el vector dirección que es 1, 2, 0. Y pasa por el punto 1, 0, 1.
Y nos dice la consigna, la recta paralela a L que pasa por 1, 1, 1, tiene ecuación y nos dan opciones. Bien. Nosotros necesitamos una recta paralela a L que pase por el punto 1, 1, 1. Una recta de esa forma, ¿no? Llamémosla L-monio, ¿no? Tiene que ser cualquiera que, bueno, en principio podría acá tener otro parámetro, pero digamos lambda, como está entre las opciones, tiene que tener el 1, 2, 0 acá o algún múltiplo, ¿sí? Porque para que sea paralela tiene que tener la misma dirección. La misma dirección es que el vector que multiplica el parámetro tiene que ser un múltiplo del 1, 2, 0. Podría ser también el menos 1, menos 2, 0. O podría ser también el 2, 4, 0. En cualquier caso, el 1, 2, 0 nos sirve. Por ejemplo, estas opciones, la segunda y la cuarta, cumplen que son paralelas a L. Pero la pregunta es, ¿pasan por el 1, 1, 1? Bien, si tuviesen sumado el 1, 1, 1, entonces la respuesta sería que sí. Por ejemplo, la primera recta pasa por el 1, 1, 1. Lo que pasa es que esto no nos sirve porque el 1, 0, 1 no es múltiplo de 1, 2, 0. Entonces esa no puede ser. Entonces podemos descartar esta y podemos descartar esta. Las opciones que tenemos son la segunda y la cuarta. Tenemos que ver cuál de esas rectas tiene al punto 1, 1, 1, ¿no? O sea, la respuesta va a ser una sola de esas dos que cumpla que el 1, 1, 1 pertenezca, ¿no? Si le pusiéramos nombre a esta, si esta la llamáramos L2 y a esta la llamamos L4, la pregunta es, ¿el 1, 1, 1 pertenece a L2? ¿O el 1, 1, 1 pertenece a L4? En una de esas la respuesta va a ser que sí y entonces va a ser la opción correcta. Entonces vamos a escribir eso acá. El 1, 1, 1. ¿Pertenece a la recta L2? Bien, si eso pasa, significa que tiene que existir algún valor de lambda que, si yo hago lambda por el 1, 2, 0 y le sumo el 0 menos 1, 1, me tiene que dar el 1, 1, 1. Bien, despejemos. Paso restando el 0 menos 1, 1. Hacemos la resta. 1 menos 0 es 1. 1 menos menos 1 es 2. Y 1 menos 1 es 0. Y fíjense que, claro, quiero ver si el 1, 2, 0 es algún múltiplo del 1, 2, 0. Y la respuesta es que sí, porque funciona con lambda 1. No importa si lambda me da 1 o 5. El punto es que hay un valor de lambda para el cual yo me puedo fabricar el 1, 1, 1. Y por lo tanto, sí es cierto que el 1, 1, 1 pertenece a la recta L2. Y por lo tanto esa es la respuesta correcta porque en todos los ejercicios la respuesta es única. Podemos chequear siempre si que el 1, 1, 1 no pertenece a la recta L4. Se ve a simple vista de todos modos porque como tanto el vector de dirección tiene un 0 como el punto de paso, no hay manera de que me pueda fabricar un 1 en la tercera coordenada. Yo lo que voy a hacer en la tercera coordenada acá es hacer lambda por 0 más 0. Siempre va a ser 0. No había manera de que el 1, 1, 1 pertenezca. Pero bueno, hice la cuenta de todas maneras, aunque podía hacerlo por descarte, para mostrar la idea igualmente, ¿no? Pero si alguien lo vio antes, eso, bueno, excelente. No había que hacer mucho más. Entonces acá era la opción 2 y pasamos al ejercicio 5. Bien. Bien, en el ejercicio 5 tenemos dos puntos de R2. Dice sean los puntos A, que es el 1, 5, y B, que B es el punto 2, 7. Nos dice un punto que pertenece a la recta que pasa por ahí B es. Y queremos ver cuál de estos pertenece a la recta que pasa por A y B.
Bien, uno podría, por ejemplo, acá revisar punto por punto. Entonces, lo que uno podría hacer es, nos fabricamos la recta L, que pasa por A y B. Por ejemplo, puedo hacer B menos A más A, encuentro la recta. Y entonces me quedaría alfa por el vector 2 menos 1. Acá va el 1, que es el resultado de hacer 2 menos 1. Y 7 menos 5, que me quedaría 2. Y después A, que es el 1, 5. Y para cada una de las opciones me fijo si encuentro algún alfa que me lo fabrique, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo me pregunto, ¿el menos 1, 3 pertenece a la recta de L? ¿No? Es una pregunta. Entonces, me quedaría menos 1, 3 igual a alfa por 1, 2 más 1, 5. Despejamos, o sea, paso restando el punto 1, 5. Menos 1, menos 1, acá me quedaría menos 2, 3 menos 5 es menos 2. Y fíjense que no existe ningún alfa que multiplicado por 1, 2 me vaya a dar menos 2, menos 2. No, eso es imposible porque necesitaría que al hacer alfa por 1 me dé menos 2. Y a la vez hacer ese alfa por 2 me tiene que dar menos 2. Fíjense que necesito alfas distintos. Y eso significa que no existe el alfa que me fabrique el menos 1, 3. Y por lo tanto el menos 1, 3 no es un punto de la recta L y no es la respuesta que buscamos. Y así tendría que hacer con cada uno de los puntos que tenemos ahí. La respuesta, fíjense que en este caso va a ser el menos 1, 1. Yo paso directo a ese caso. Imagínense que probé los otros y que me pregunto si el menos 1, 1 pertenece a L. Entonces me fijaría si existe un alfa que multiplicado por la dirección que teníamos en L, que era 1, 2, más, después hacemos 1, 5. Bien, despejamos el alfa y vemos que existe un alfa que nos logra fabricar el menos 1, 1. Pasamos restando el 1, 5, menos 1 nos va a dar menos 2. 1 menos 5 nos va a dar menos 4. Y la pregunta es ahora, ¿existe un alfa que multiplicado por el vector 1, 2 nos dé el menos 2, menos 4? Bueno, tendrían que cumplirse dos ecuaciones. Por un lado, que ese alfa por 1 sea menos 2. Y por otro lado, que ese alfa por 2 nos dé menos 4. Y en ambos casos nos da que alfa tiene que ser menos 2. Como el alfa coincide, existe un alfa que multiplicado por el vector 1, 2 y sumando el vector 1, 5 nos da menos 1, 1. Es el alfa menos 2. Y por lo tanto, menos 1, 1 pertenece a la recta y esa era la respuesta. Como me di cuenta sin hacer cada una de las cuentas, bueno, por una cuestión geométrica. Si uno tiene un poco de intuición geométrica, para uno podría mirar rápido en un dibujito para no tener que hacer las cuentas con todos. Y la idea es que si yo hago el eje X e Y y dibujo el punto A, que es el punto 1, 5, ese sería el punto A, ese rojo que está ahí, y el punto B es este que está acá, porque estoy marcando 1, 2, 5 y 7. Y entonces yo estoy mirando esa recta, ¿no? Como que está por ahí, la recta que busco, más o menos. Y entonces, claro, el menos 1, 3, que probamos primero, era el punto magenta. No era, porque no cae en la recta. Y después nos dijeron el menos 1, 2, que es este verde que marco. Y después estaba el menos 1, menos 1, que está ahí abajo, es ese punto naranja. No era ninguno de esos, sino que es el punto rojo, este que está acá, que es el punto menos 1, 1. Bien, todo esto lo hice con rectas paramétricas. Si alguien prefería encontrar la ecuación de la recta implícita o la explícita, con alguna formulita para m, encontrar la pendiente y demás, perfecto, eso también funciona. ¿No? Acá podrían haberse dado cuenta que la ecuación explícita de la recta es igual a 2x más 3, y a partir de eso darse cuenta que la respuesta era el menos 1, 1.
Bien, vamos a hacer el ejercicio 6 porque ya tenemos el 5. Dijimos que es menos 1, 1. Y en el ejercicio 6 vamos a resolver un sistema de ecuaciones. Que ya nos dan la matriz ampliada del sistema S. ¿No? Tenemos la matriz ampliada que es 1, menos 1, 1. Y del otro lado 4. Luego 0, 1, 2, 1. 1, 0, K y 9. Bien, y nos dice el conjunto de todos los K en R tales que S es compatible. Bueno, recordamos que compatible puede ser tanto compatible determinado como compatible indeterminado. Es decir, vale tanto que tenga una solución única como infinitas soluciones. En todo caso podemos preguntarnos cuándo no tiene solución y bueno, son todos los demás K. Si yo triangulara, por ejemplo, hago fila 3 menos fila 1, eso en la fila 3, bien, me va a quedar, lo escribo acá abajo, como nada más estoy modificando la fila 3, me quedaría 0. Luego acá me quedaría 1. Hago K menos 1 y como tengo 9 y el resto 4 me queda 5. Y después si yo hiciera fila 3 menos fila 2, acá copio de nuevo la matriz ampliada, pero borro la tercera fila y entonces acá me va a quedar 0, 0. Y como tengo K menos 1 y estoy restando el 2 que está arriba, que estoy restando la segunda fila, me va a quedar K menos 3. Y acá me va a quedar 4. Bien. El 4 que tengo ahí en rojo, lo que hace es que si este K menos 3 que tengo ahí es algo distinto de 0, perdón, si es distinto de 0 voy a tener un sistema compatible, eso quiero decir. Y si eso en cambio es 0 voy a tener un absurdo. Entonces cuando K es 3 tengo absurdo, sistema incompatible, y para K distinto de 3 vamos a tener un sistema compatible. La respuesta sería esta que marcamos acá en rojo. Hago esa aclaración, ¿sí?, de qué es lo que quiero decir. Esta matriz ampliada que nosotros escribimos acá podríamos reinterpretarla como un sistema de ecuaciones en el que yo tengo x menos y más z igual a 4, la segunda ecuación es y más 2z igual a 1 y la tercera es k menos 3 por z igual a 4. Lo que estamos diciendo es que si k fuese 3, acá nos quedaría 0 igual a 4 y eso es absurdo. El sistema sería incompatible. Pero si K es algo distinto de 3, esto ya no va a ser 0. Y el sistema va a tener solución única, de hecho. Después cuál es la solución no importa, ¿no? Después Z sería 4 dividido K menos 3. Si K es 7, por ejemplo, bueno, Z va a ser 1. Eso no importa. El punto es que el sistema es compatible si K es distinto de 3. Bien, vamos a poner eso en la solución. Y vamos a mirar el ejercicio 7. Bien, el ejercicio 7, ahí creo que se ve bastante borroso, pero nos da un subespacio de S, en donde S es el subespacio generado por 3 vectores de R4. ¿Sí? O sea, son todos los vectores que podemos obtener como combinación lineal del vector 1, 2, 0, 1, el vector 1, 0, 2, 1 y el vector 1, 1, 1, 1. ¿No? Todos los vectores que podemos obtener multiplicando esos vectores por números y sumándolos. Lo que nosotros queremos es una base de ese subespacio.
Es decir, queremos ver si este subespacio, en lugar de generarlo con 3, podemos generarlo con 2 vectores. ¿Podría ser 1? Bueno, sí, en realidad también podría ser 1. Lo que pasa es que para que S se pueda generar con un único vector, debería estar pasando que estos 3 vectores son todos múltiplos de uno solo. Son todos múltiplos entre sí. Cosa que claramente no pasa. Porque este 0 no lo puedo obtener a partir de este 1 y al revés. Sobre todo el 1 a partir del 0 en realidad, ¿no? Como no me va a alcanzar con un único vector, no puede ser la última respuesta la correcta. No puede tener dimensión 1. S tiene dimensión 2 o dimensión 3. Y tampoco puede ser la anteúltima porque el vector nulo nunca está en una base. Tiene que ser alguna de las dos primeras. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta cuál es? Bueno, si algún vector de estos tres lo puedo obtener como combinación lineal de los otros dos, va a ser la primera. Y si todos son linealmente independientes entre sí, entonces es el segundo y ese tiene dimensión 3. Entonces eso es lo que queremos ver. ¿Tiene dimensión 2 ese y era la primera opción? ¿O tiene dimensión 3 y era la segunda opción? Bueno, para descubrir si los vectores son linealmente independientes o no, lo que podíamos hacer era poner un vector debajo de otro y triangular. Si algún vector se anula es porque ese se podía obtener a partir de los otros. No, para dejar esto más visual, también lo que uno puede hacer es ponerle nombre a los vectores. Este es el vector 1, vector 2 y vector 3. Y uno lleva como un registro de las cuentas que va haciendo. Por ejemplo, acá yo voy a hacer dos cuentas que voy a la fila 2. Restarle la fila 1. A la fila 3 le voy a restar la fila 1 también. Voy a dejar ese registro. Así lo que quiero decir es, lo que va a quedar en la primera fila sigue siendo el vector 1. En la fila 2 va a quedar el vector 2 menos el vector 1. Y acá va a ser el vector 3 menos el vector 1. Sí, en principio es lo mismo que estas operaciones, ¿no? Acá me va a quedar el 1, 2, 0, 1. Acá me va a quedar 0. ¿De dónde sale el 0? Que estoy haciendo 1 menos 1. A este 0, al restarle el 2 que está acá, me va a quedar menos 2. A este 2 le resto 0, me sigue quedando 2. Y acá me queda 0. En la última fila me va a quedar 0. Acá me queda menos 1. Me queda 1 porque al 1 le estoy restando el 0 de la primera fila. Y acá me queda 0. Bien, si nosotros miramos con cuidado, lo que ocurre es que el tercer vector ya es múltiplo del segundo, o al revés, si queremos verlo más como que el segundo es múltiplo del tercero, es lo mismo. El segundo es el doble del tercero, o el tercero es el segundo por un medio. El punto es que son múltiplos entre sí y por eso se va a anular al 1. Lo mejor ahí es terminar de triangular. Lo que uno podría hacer también es, uno les puede cambiar de lugar, ¿no? Acuérdense que es una operación válida el cambiar vectores de lugar, cambiar filas de lugar. Y si lo cambio de lugar y ahora pienso en la operación en donde a la fila 3 yo le resto 2 veces la fila 2, bien, me va a dar 0 la tercera fila. Eso ya me dice que el subespacio tiene dimensión 2 y la respuesta correcta es la primera. Así que si quieren pueden dejarlo ahí. Pero a modo de aclarar la idea que estaba tratando de presentar, yo lo que me terminó quedando es que al vector 2 menos el vector 1 yo le resté 2 veces lo que estaba en la fila 2, es decir, el vector 3 menos el vector 1, y eso me dio 0. Entonces encontré que hay una combinación lineal entre los tres que me da el vector nulo. Y por eso son linealmente dependientes, ¿no? Yo de hecho lo que encontré acá es que si al vector 2 le resto el vector 1 y le resto 2 veces el vector 3 y sumo 2 veces el vector 1, me da el vector nulo. O si quieren, juntando la parte que ahí tiene el vector 1 y ordenando, yo lo que tengo es que el vector 1 más el vector 2 menos 2 veces el vector 3 es el vector nulo.
O lo que podemos ver ahora directamente en los numeritos es que, claro, si yo sumaba los dos vectores, me iba a quedar en todos lados 2. Si yo sumo eso, me iba a quedar el 2, 2, 2, 2, que es el doble del tercer vector, ¿no? Entonces me podía fabricar el tercero con los otros dos, o al revés, me voy a poder fabricar el uno usando los otros dos, y por eso la respuesta correcta es la primera. Vamos a hacer el ejercicio 8. Bien, en el ejercicio 8 tenemos matrices y nos dan dos matrices que son A y B. Son matrices de 2 por 2. A es la matriz 3, 1, 2, 4. Y B es la matriz 4, 2, 2, 3. Bien, lo que nos pide la consigna es buscar una matriz C que al sumarla con A nos dice B. No, nos dé como resultado B. Es decir, nos dice si A más C es igual a B. Bien, ¿quién tiene que ser C? Esa es la pregunta. Bueno, la respuesta es que C es B menos A. ¿Y qué nos da B menos A? Bueno, restar coordenada a coordenada. Cuando yo hago B menos A, el primer lugar de la matriz es hacer 4 menos 3, que nos va a dar 1. Después, en este lugar voy a hacer 2 menos 1, que también nos va a dar 1. Aquí voy a hacer 2 menos 2, que nos da 0. Y 3 menos 4, que es menos 1. Bien, entonces la respuesta es ese que marcamos aquí. O sea, la segunda opción, la de arriba a la derecha. Aquí lo marcamos y pasamos al ejercicio 9. Bien. Bueno, en el ejercicio 9 nos dice que el determinante de una matriz de 2 por 2 es 1. Claro, esa matriz de 2 por 2 no está clara cuál es porque hay una X. Lo que nos dice es que el determinante de esa matriz, que es 3x, 2, 5, nos da 1. La pregunta es ¿quién es X? Bueno, como el determinante de una matriz de 2 por 2 es multiplicar la diagonal, es decir, 3 por 5, y restar la otra diagonal, es decir, 2 por X, todo lo que tenemos que hacer es despejar X en esta ecuación. 3 por 5 es 15. Vamos a pasar el 1 restando y del 2x positivo de aquel lado. 15 menos 1 es 14. Y pasando, dividiendo el 2, tenemos que x tiene que ser 7. Es decir, esta opción que marcamos aquí. Bien, marcamos el 7 y vamos al ejercicio 10. Bien, en el ejercicio 10 tenemos una matriz de 2 por 2, que es la matriz A. 1, 3, 2, 5 es la matriz. Y nos dice encontrar la inversa de A, que está entre esas opciones. Y lo que yo puedo hacer es calcular la inversa de A, o incluso lo que podría hacer, sabiendo que A multiplicado su inversa siempre es la matriz identidad, es decir, la matriz 1, 0, 0, 1, podría empezar a multiplicar las opciones que me dan por A hasta ver cuál me da la identidad, porque multiplicar es más fácil que calcular una inversa. Bien, en cualquier caso, yo recuerdo cómo calcular la inversa, ¿no? No voy a hacer eso que acabo de decir, de probar cada una de esas, multiplicarlo, sino que lo que voy a hacer es calcular la inversa. Realmente, si escribo la matriz A y del otro lado escribo la identidad, el procedimiento que hacíamos para encontrar la inversa era ir triangulando hasta que del lado izquierdo aparezca la identidad. Cuando eso ocurre, lo que esté del lado derecho va a ser la inversa. Entonces lo que hacemos acá es fila 2, le restamos 2 veces la fila 1, eso va en la fila 2, de modo que en este lugar nos queda un 0.
Eso va a hacer que, claro, acá nos va a quedar 0. Al 5 le resto 2 veces 3, o sea, le resto 6, me va a quedar menos 1. Al 0 le resto 2 veces 1 y me va a quedar menos 2. Y el 1 queda igual porque le resto un múltiplo de 0. Ahora necesito que en lugar del menos 1 quede un 1, así que lo que vamos a hacer es simplemente multiplicar la fila 2 por menos 1. Sigo ahí arriba a la derecha. La fila 1 todavía queda igual porque no hice ninguna operación. Me quedaría 0, 1, 2 y menos 1. Y por último, la fila 1 le restamos 3 veces la fila 2. De modo que logramos que nos quede la identidad del lado izquierdo. Y lo que queda al lado derecho es la matriz inversa de A. Bien, entonces como acá teníamos un 1 y le estamos restando 3 veces el 2, nos va a quedar menos 5. Y acá teníamos un 0, le restamos algo negativo, es decir, va a quedar positivo, que quedaría el 3. Bien, de modo que lo que estamos diciendo es que A inverso es menos 5, 3, 2 y menos 1. Lo marco aquí. Sería esta opción. Y pasamos al ejercicio 11. Bien, en el ejercicio 11 tenemos un sistema de ecuaciones, de 3 ecuaciones y 3 incógnitas. Tenemos el sistema S. La primera ecuación es x más 2y igual a 7. La segunda es y más z igual a 3. Y la tercera es x más 2y más z igual a 8. Y la consigna dice el conjunto de solución del sistema S es, y nos da algunas opciones. Claro, lo que uno podría hacer también es probar esas soluciones, a ver si alguna funciona. Por ejemplo, podría ser esta que está acá la solución. Bueno, tendríamos que estar en el caso en el que la solución es única, pero además el 3, 2, 1 tendría que cumplir las 3 ecuaciones. Si yo pongo el 3 en lugar de x y el 2 en lugar de la y, al hacer 3 más 2 por 2 me debería dar 7, cosa que pasa. Pero además debería cumplir la segunda ecuación, cosa que, como estamos diciendo que en lugar de y ponemos 2, me quedaría 2 más z, que es 1, así que también se cumple este. Y si pusiéramos, en lugar de la tercera ecuación, sería 3 más 2 por 2 más 1, que también da 8. Así que este cumple las 3 ecuaciones. Puede ser que ya tengamos la respuesta correcta. Bueno, eso sería el caso si este sistema tiene solución única. Pero también puede ser que tenga infinitas soluciones. Bien, entonces lo que podemos hacer es o resolver directamente el sistema o también probar, ¿no? Este de acá ya no es la respuesta, este último, porque eso sería el caso en el que tiene solución única y que es este que está acá, el menos 1, 4, 1. Pero como el 3, 2, 1 cumple, tiene que o bien ser este, o bien alguno que incluya otras soluciones. Probablemente lo que hubiesen hecho muchos es directamente intentar como resolver el sistema en lugar de probar. Entonces vamos a hacer esa idea. Y entonces uno triangula, ¿no? Primero transforma este 1 en 0, haciendo fila 3 menos fila 1. Acá me quedaría 0, 0 y 1. Al restarle la primera fila, acá al 8 le estoy restando el 7, así que me quedaría 1. Y ya me quedó triangulado. Cuando me queda triangulado y tengo tantas ecuaciones como incógnitas, o tantas filas como incógnitas, entonces voy a tener solución única. Así que esto lo que me diría es que la solución eso es la
la tercera o la última. Ya vimos que tiene que ser entonces la tercera. Pero acá estamos a nada de resolverlo en todo caso, porque el sistema me quedaría como x más 2y igual a 7, y más z igual a 3, y z igual a 1. Bien, ya sabemos que z es 1. Si z tiene que ser 1, entonces y más 1 tiene que ser 3. Y bueno, entonces y tiene que ser 2. Y si ya sé que y tiene que ser 2, x más 2y es x más 2 por 2, que tiene que ser 7. Y por lo tanto x tiene que ser 3. Bien, entonces la solución era efectivamente esta que está ahí, que es el 3, 2, 1. Vamos a marcarlo. Y pasemos al ejercicio 12. Bien, en el ejercicio 12 nos pide el valor máximo de la función f, en donde f es un medio de x menos un quinto de y. En la región R, que está dada por el sistema de inecuaciones, en donde x tiene que estar entre 1 y 3, e y tiene que estar entre 2 y 4. Bien, o sea, estamos mirando en un rectángulo, ¿no? Si podemos ahí imaginar un poco esa región. Lo que nosotros queremos es que x esté entre 1 y 3, e y esté entre 2 y 4. Estamos mirando en ese rectangulito. Nosotros sabíamos que las soluciones estaban en los vértices. Entonces lo que teníamos que hacer era identificar cada uno de los vértices y ver en cuál nos da el valor más alto y marcar eso como solución. Siempre en un parcial uno tenía que tener un poquito de cuidado de justificar para que quede bien claro por qué es máximo y mínimo, pero acá es opción múltiple, así que solo es identificar el valor máximo. Entonces evaluamos en cada uno de los vértices. El primer vértice es el 1, 2, ese que está ahí. Si yo evalúo la función f en 1, 2, bien, es un medio por 1 menos un quinto por 2. Bien, ahí tendría que hacer esa cuentita y ver cuánto da. Pero mirando con un poquito más de cuidado para no hacer tantas cuentas de manera innecesaria, y mirando un poquito el dibujo, que ahí veo que igual me había pasado un poquito ahí con el rectángulo, enseguida me doy cuenta que el máximo tiene que estar en ese vértice que señalo ahí. ¿Por qué digo eso? Porque si yo miro la función objetivo, el coeficiente que multiplica x es positivo y el que multiplica a y es negativo. Si yo quiero el valor máximo, necesito que y sea lo más chiquito posible y que x sea lo más grande posible. Así que el máximo va a estar en 3, 2. Cuando x es lo más grande posible, o sea 3, e y lo más chiquito posible, o sea 2. Entonces me va a quedar un medio por 3 menos un quinto por 2. Esa es la cuenta que tenemos que hacer. 3 medios menos 2 quintos. Y bueno, esa es una resta de fracciones. Lo podemos hacer con calculadora. Nos va a quedar el denominador común 10. Y acá nos va a quedar 15 menos 4, que es 11. Así que la respuesta sería 11 décimos, que es esta tercera, ¿no? Ahí se ve un poco borroso. Pero esto acá dice efectivamente 11 décimos, ¿no? Acá decía 7 décimos. Acá un décimo, y este último era 13 décimos. Bien, vamos a pasar al ejercicio 13. Acá entramos en el tema de lo que era la matriz insumo-producto, y lo que nos dice el ejercicio es que tenemos una economía de dos rubros interdependientes, en donde la matriz de tecnología, que llamábamos usualmente C, es una matriz de 2 por 2, que es 0,4, 0,2,
0,1 y 0,3. Y tenemos una producción de 520 y 340, nos dice la consigna. Usualmente a ese le poníamos la X. El vector X es 520 y 340. Y nos dice la consigna qué demanda se puede satisfacer, ¿no? La demanda externa. Y nos dan 4 opciones. Bien, lo que había que hacer para encontrar D era multiplicar, ¿no? La ecuación que usamos siempre es que I menos C por X es igual a D. Y tenemos todos los elementos, porque como la I es la identidad, C y X acabamos de escribirlo recién, todo lo que tenemos que hacer es esta cuentita en donde I, que es 1, 0, 0, 1, le restamos C, y luego lo multiplicamos por la producción, que es 520 y 340, y vamos a ver qué podemos satisfacer. De todos modos, no está mal hacer un pequeño descarte si podemos darnos cuenta a simple vista de un detalle, y es que estas dos opciones que señalo ahí en magenta no pueden ser la respuesta, porque en ambos los números son más grandes que la producción. Ninguno puede ser más grande que la producción, o sea, no puede ocurrir que este 880 sea más grande que el 520 ni que el 840 sea más grande que ese 340, porque es imposible satisfacer una demanda mayor a la producción. Así que esta no puede ser la respuesta correcta y este de acá tampoco. Solo tenemos dos opciones que tienen sentido, que son estas de acá. Y en realidad nos alcanzaría con hacer una fila y ver si nos da 244 o 276 y ya tenemos la respuesta. Pero bueno, en todo caso podemos ahí hacer toda la cuentita para tener el resultado. Espero anotar esas cosas, siempre nos puede ahorrar un poquito de tiempo. 1 menos 0,4, acá nos quedaría 0,6. Acá menos 0,2, menos 0,1, 1 menos 0,3 es 0,7 y lo multiplicamos por 520 y 340. Bien, si hacemos primera fila por el vector producción, nos va a quedar 0,6 por 520 menos 0,2 por 340. Y la segunda fila me quedaría menos 0,1 por 520 más 0,7 por 340. Tenemos que hacer estas dos cuentas para obtener los dos números que nos van a dar la respuesta. Así que bueno, ahí es cuestión de agarrar la calculadora y chequear que el primero nos da 244 y el otro 186. Y por lo tanto la respuesta era la primera opción. Bien, vamos con el ejercicio 14. Bien, entonces nos dan dos vectores, nos dicen el conjunto, no de dos vectores, porque está escrito entre llave, no está escrito con los piquitos, entonces no se refiere a todo el conjunto generado por esos dos vectores, sino solamente estos dos vectores de R4. El primero es el 1, 2, menos 3, 1, y el segundo no está del todo claro cuál es, porque es 2, 4, K, 2. Es decir, que para cada valor de K tendríamos ahí un vector distinto. Y lo que queremos ver es para qué valor de K esto es linealmente dependiente. No es muy complicado porque solo tenemos dos vectores. Y dos vectores son linealmente dependientes si son múltiplos. Como el 2 es múltiplo de 1, es 1 por 2. Y con el mismo 2 que usamos como múltiplo, acá sería 2 por 2, 4. Y acá 1 por 2, 2. La única manera que sean linealmente dependientes es si K fuese el doble de menos 3. Es decir, si fuese menos 6. Así que simplemente es la primera opción y no hay más cuenta que hacer.
Bien, vamos al ejercicio 15. Aquí lo copiamos. Bien, en el ejercicio 15 tenemos la región R, dada por este sistema de inecuaciones, en donde tenemos que x más y tiene que ser menor o igual a 7, menos x más y tiene que estar entre 1 y 3, y x tiene que ser mayor o igual a 0. Y nos dan muchos puntos. A, B, C, D, E, F y el punto O, que es el origen, es el 0, 0. Y entonces los puntos esquina de R son, y nos dan ahí varias opciones. Bueno, hay que dibujar la región. Básicamente hay que dibujar la región y de esa manera vamos a darnos cuenta cuál es la respuesta. Notemos que tenemos 4 restricciones, ¿no? Porque hay 4 desigualdades. Así que hay que dibujar 4 líneas rectas y eso nos va a marcar cuál es la región R. Bien. Si hacemos acá un dibujito, a ver si nos entra ahí. Bueno, como x es mayor o igual a 0, tenemos que estar a la derecha del eje Y. Esa recta ya la tenemos dibujada, es simplemente el mismo eje Y. Y por otro lado, de la primera restricción, vamos a marcar esa primera restricción en azul, podemos dibujar la recta L1, que va a ser la recta 7 menos x. Básicamente pasamos el x restando, en lugar de la desigualdad ponemos un igual, y eso nos dibujaría la recta L1, que va a ser la frontera, ¿no?, de la región que nos va a limitar esa primera restricción. La recta 7 menos x pasa en el eje Y por 7, cuando 3, 4, 5, 6, 7, y tiene una pendiente de menos 1. ¿No? Por cada cuadradito que avanzo tengo que bajar ahí 1. Entonces va a ser este recorrido. Bien. Esta desigualdad de alguna manera lo que me está indicando es que tengo que estar por debajo de la recta. Pero para no complicarnos y confundirnos del todo con eso, siempre está bueno probar un punto y ver si cumple esa restricción. Si yo probara, por ejemplo, el que es más fácil, el 0, 0, veo que cumple la restricción, porque si pongo 0 en lugar de la x y 0 en lugar de la y, es verdad que 0 más 0 es menor que 7. Así que los puntos que cumplen esa restricción son todos los que están aquí debajo de la recta. Pero como también teníamos que estar a la derecha del eje Y, los que por ahora cumplen son todos esos. Claro, todavía falta estas dos restricciones. Vamos a marcar en verde, podemos poner ahí 2 y 3. La recta L2 va a salir trabajando acá con el 1. El x lo pasaría sumando, me quedaría 1 más x. Es decir, que pasa por el 1 y tiene una pendiente de 1. Por cada cuadradito que avanzo subo otro. Bien. Esta sería la recta L2. Y la recta L3 me va a quedar parecida, pero con 3. El 3, bien, estaría ahí. Bien, entonces la región que nos va a interesar es esa magenta que señalo. Porque estas dos restricciones lo que me decía es que tenemos que estar entre esas dos rectas verdes. Y ahí encontramos los 4 vértices que queríamos. Bien, tenemos el vértice 0,1, el 0,3, el 2,5 y el 3,4. Si lo miramos en las opciones, son el punto 0,1 que es F, 0,3 que es E, 2,5 que es C, y nos falta el 3,4 que es B. O sea, sería BC, E y F, o sea, esta opción que está aquí.
Bien. Vamos a marcar eso. Y pasamos al ejercicio 16. Bien, en el ejercicio 16 volvemos a este tema de matriz insumo-producto y acá nos dice que tenemos una economía de dos rubros interdependientes, 1 y 2, y nos dan como dato que para producir 1, un peso del rubro 1, se requiere 0,2 de 1 y 0,3 de 2, y para producir 1 de 2 se requiere 0,4 de 1 y 0,6 de 2. Bien, nos pregunta cuál es la matriz de tecnología, o sea, queremos encontrar la matriz C. Es bastante directo, una manera de recordar esto, a veces digo, por una manera no muy buena, pero cuando viene escrito así de manera estándar el ejercicio, lo que nos suele quedar es cada renglón o cada frase como una columna. Acá sería 0,2 y 0,3, que sería la primera frase, este 0,2 y 0,3, y 0,4 y 0,6. Y con esto ya tenemos la respuesta. Claro, recordar la respuesta de esta manera es un poco confuso porque al no recordarlo conceptualmente puede llevar al error y sobre todo si viene escrito de otra manera el enunciado. Entonces es mejor recordar la idea de que en la matriz de tecnología lo que nosotros tenemos en cada lugar es lo que la industria de la columna necesita de la industria de la fila. Entonces, ¿por qué acá va el 0,3? Bueno, porque la industria 1, es decir, la industria de la primera columna, necesita 0,3 de la industria 2, del rubro 2, que en este caso sería la segunda fila. Bien, en cualquier caso sería esa la opción correcta, la marcamos y pasamos al ejercicio 17. Bien, el ejercicio 17 ahí está bastante borroso. Ahora lo traduzco, tenemos la región R, que viene dado por el sistema de inecuaciones, en donde tenemos 2x más y menor o igual a 10. Y después tenemos menos 3x más y mayor o igual a 0. Por último, que x tiene que ser mayor o igual a 0. Y después nos dice un punto que pertenece a R es... Y nos dan 4 opciones, ¿no? Tenemos la primera opción, la escribo porque ahí está muy borrosa, que es menos 1, 12. La segunda opción aquí abajo es 3, 4. Después tenemos la opción 1, 3. Y por último la opción 3, 9. En realidad solo hay que probar cada uno de estos puntos, lo podemos probar a ver si cumplen las 3 inecuaciones. Y el que cumpla las 3 inecuaciones es la respuesta correcta. ¿Sí? Simplemente queremos encontrar un punto que pertenezca a R. El primero no puede ser, porque tenemos la coordenada de x que es menos 1 y acá nos dice claramente que x tiene que ser mayor o igual a 0. Bien, el 3, 4, ¿funciona? Bien, para que funcione tiene que cumplir la desigualdad, no hace falta que sea una igualdad. En el caso de la primera inecuación deberíamos hacer 2 por 3 más y, o sea, más 4, y debería ser menor o igual a 10. Bien, eso es cierto, de hecho nos queda 10 del lado izquierdo, pero además debería cumplir la segunda inecuación. Debería pasar que si yo hago menos 3 por 3 más 4, me quede mayor o igual a 0. Y esto no pasa, porque 3 por 3 es 9, pero es menos 9, negativo. Al sumarle 4 sigue siendo negativo. Entonces esto no puede ser tampoco la respuesta correcta. ¿El 1, 3 funciona? Bueno, se cumple la tercera ecuación porque el 1 es mayor o igual a 0. Si yo reemplazo en la primera ecuación tendría que 2 por 1 más 3. Es cierto que es menor o igual a 10 porque esto me da 5, así que también se cumple. Y se cumple la segunda ecuación también porque si hago menos 3 por 1 más 3, es cierto también que es mayor o igual a 0 porque me da 0.
Entonces esta es la respuesta correcta, el punto 1, 3. Podemos chequear que si hacíamos la última opción no cumple, porque si bien es verdad que el 3 es mayor o igual a 0, si reemplazo en la primera ecuación hago 2 por 3 más 9, no es cierto que esto sea menor o igual a 10. Como no cumple esa primera ecuación, entonces el punto 3,9 no pertenece a la región. Era una cuestión nada más de probar cada uno de los puntos. Si uno está más acostumbrado a dibujar directamente la región, bueno, también iban a llegar a la respuesta, pero por ahí lleva un poquito más de tiempo dibujarlo. Bien, y vamos a los ejercicios de Simplex, empezando acá por el ejercicio 18. Bueno, de nuevo está un poco borroso, aunque creo que se ve bastante bien, pero nos dice que esta es una tabla simplex de un problema estándar de maximización y tenemos la tablita que acá reproduzco un poco, en donde tenemos 1, 0, 3, 1, 0, 0, acá tenemos un 8, 2, 2, menos 1, 0, 1, 0, 5, menos 1, 1, 2, 0, 0, 1, 4. Y tenemos la última fila que sería menos 5, 3, 2, 0, 0, 0. Y acá aclararía el nombre de la función, digamos f. Y nos dice la consigna que si A es el pivot de la segunda columna y B es el pivot de la tercera. Entonces, y bueno, queremos ver cuál es la opción correcta. Bien, ¿por qué nos habla de la segunda columna y la tercera columna? Porque ahí es donde tenemos indicadores positivos, ¿sí? Como el indicador de la segunda columna es 3 y el de la tercera es 2, ambos son positivos, podríamos elegir que la variable correspondiente a esa columna entre en la base. Si eligiéramos la segunda columna, podemos elegir de nuevo cualquiera que sea positivo. No podemos elegir la primera porque tenemos un menos 5. Pero si eligiéramos la segunda, ahí sí tenemos que elegir bien cuál sale de la base. No podríamos elegir sacar de la base. Trabajando con la primera fila, no podríamos elegir el 0 como pivot porque justamente es 0, hay que elegir un valor positivo. O el 2 o el 1. La manera de elegir eso era dividir con los números de la última columna, ¿no? De la columna B. Si hago 5 dividido 2 y 4 dividido 1, lo que teníamos que ver es cuál de estos era más chiquito. Y como es más chiquito el valor de la izquierda, eso nos va a decir que el pivote es el 2. O sea, A es 2. Bueno, era medio confuso esta parte del algoritmo simplex, pero esto era importante porque al hacer la primera iteración, eligiendo el 2 como pivot, siempre tiene que pasar que esta columna quede en valores positivos. Si uno elige mal el pivot, esa columna va a dejar alguno de ser positivo y entonces no podemos seguir con el algoritmo simplex. ¿Qué pasa si hubiésemos querido identificar el pivot de la tercera columna? Es decir, si queríamos elegir la tercera columna, la variable correspondiente para que entre en la base, bien, lo que hubiésemos hecho en su lugar hubiese sido 8 dividido 3 y 4 dividido 2. Como 4 dividido 2 es más chiquito, el pivot hubiese sido ese 2 también, o sea que B es 2. Es decir, que la respuesta correcta es esa que marcamos ahí en rojo. Bien. Ya nos falta un poquito. Vamos acá al ejercicio 19. Bien, el ejercicio 19 nos dice el valor mínimo de f. F es la función objetivo que va a ser x menos 3y menos 2z, sujeta a, y nos da las siguientes restricciones, ¿no? Tenemos el sistema de inecuaciones dado por 2x más y más z menor o igual a 8, x menos y más 2z
menor o igual a 4 y tenemos que todas las variables tienen que ser mayor o igual a 0, lo cual nos lleva a estar en una región estándar. Y nos dice que el valor mínimo es m, y nos da algunas opciones, y que es en el punto P, que es alguno de esos. Bien, por supuesto lo que uno puede hacer acá es plantear la tabla simplex inicial, aplicar el algoritmo y llegar al mínimo. Había que acordarse, sí, que como el algoritmo lo aplicamos para un problema de maximización, había que cambiarle el signo a los coeficientes de la función. Pero acá también puede salir bastante por descarte y nos ahorraríamos bastantes cuentas. El punto que sea el mínimo tiene que cumplir las dos restricciones que están acá. En realidad también tiene que cumplir que cada coordenada sea mayor o igual a 0. Y cuando evaluamos la función, nos tiene que dar el valor que está al lado. Por ejemplo, la primera opción puede ser la respuesta correcta. Yo digo que no, porque no cumple la primera restricción. Si yo acá tengo 8, 12 y 0. Si reemplazo en la primera restricción, que es 2 por x, o sea 2 por 8 más 12, más 0, eso no es verdad que es menor o igual a 8. Entonces el punto P, 8, 12, 0, no está en la región, no puede alcanzarse el mínimo en ese punto. Entonces lo descartamos. ¿Podría ser la respuesta del segundo? Bien, el 0, 4, 0 sí cumple todas las restricciones porque tiene todas sus coordenadas mayores o iguales a 0. Y podemos ver que si en lugar de x ponemos 0, bueno, desaparecería. Y si en lugar de z ponemos 0, desaparecería. Es verdad que 4 es menor a 8 y que menos 4 es menor que 4. Y también si ponemos el 0 en lugar de la x, el 4 en lugar de la y 0 en lugar de la z, es cierto que f nos va a dar menos 12. Ahora, ¿puede ser ese el mínimo? Bueno, si alguno de los otros también cumple las restricciones, pero me da más chiquito, entonces tiene que ser esa la respuesta. Por ejemplo, la tercera opción. Tengo 0, 8, 0. Si en lugar de x pongo 0, en lugar de y pongo 8 y en lugar de z pongo 0, ahí me daría más chiquito, me daría que f me da menos 24. Pero acá dice que es menos 12. Entonces esa seguro que no puede ser la opción correcta porque cuando evaluamos en el 080 me da menos 24, que sería más chiquito. En todo caso ahí estaría el mínimo, pero para eso tiene que cumplir las restricciones. ¿Y cumple? Bueno, sí, porque si en lugar de x ponemos 0, en lugar de z ponemos 0, eso desaparece. Es verdad que 8 es menor o igual a 8. Y también es verdad que menos 8 es menor o igual a 4. Así que, como cumple las restricciones, el punto 080 está en la región y ahí vale menos 24. Así que la respuesta correcta tiene que ser esta última de acá. Bien, de nuevo por cómo son las opciones podemos probar esas respuestas. Si no, quedaba aplicar el algoritmo simplex como lo hacíamos en los parciales. Y llegamos al último ejercicio, el número 20. Vamos a ver si también sale de manera parecida o en cambio nos toca aplicar el algoritmo. Vamos a ver qué dice la consigna para empezar. Dice que la siguiente es una tabla simplex de un problema estándar de maximización. Tenemos la tablita aquí. Acá la escribo por si no se ve bien. Entonces tenemos 1, 1, 0. 1, menos 1 y 2. Luego 0, 2, 1. 0, 1, 3. 3 menos 6, 0, 0, menos 4. Y acá nos quedó f menos 12. Bien, esta es una tabla simplex, no es una tabla inicial, notemos esa observación. Porque en la tabla inicial
usualmente ahí tenemos unos y ceros, nada más, ¿no? Una especie de identidad suele quedarnos en ese lugar. Bien. Pero tampoco es una tabla final, porque como es un problema de maximización, siempre que tengamos un indicador positivo podemos seguir, y tenemos un indicador positivo, es el 3. Así que podemos seguir trabajando. Bien, la consigna nos dice el valor máximo de f es m mayúscula y se alcanza en p. Bien, queremos ver cuál es la respuesta. Y acá lo que tenemos que hacer es terminar, ¿sí? Terminar ahí de hacer las iteraciones del algoritmo simplex. Como tenemos el indicador positivo 3, tenemos que acá hacer una iteración en donde hay una variable que va a salir de la base y otra que va a entrar. Identificamos el pivot, que tiene que ser ese 1, que es la única posibilidad porque el 0 no puede ser pivot. Y lo que vamos a hacer es entonces que la variable x1 entre en la base, ¿no? Bien. ¿Cómo nos va a quedar la nueva tabla? Cuando uno identifica el pivote, en este caso el 1, lo que hay que hacer es como triangular, ¿no? Primero justamente lo transformamos en un 1, acá ya lo es, pero si no, haríamos la operación correspondiente para que lo sea. Y después anulamos los demás valores de la columna. En este caso solo toca el 3. Así que vamos a la fila 3, restarle 3 veces la fila 1. Vamos a borrar toda la fila 3, así la modificamos. Nos va a quedar 0. A este menos 6 le vamos a restar 3 veces 1, nos va a quedar menos 9. Acá nos va a quedar 0. Acá tenemos 0, pero le vamos a restar 3 veces 1. Y al menos 4 que tenemos acá le vamos a restar 3 veces menos 1. O sea, le vamos a sumar 3. Nos quedaría menos 1. Y a este menos 12 le vamos a restar 3 veces 2. O sea, vamos a restar 6. Eso va a hacer que nos quede menos 18. Sí, muy importante esa cuenta, que el error común ahí es hacerle cuenta que uno tuviese un 12 y al restarle 3 veces 2, le resto 6 y me queda un número más chiquito, que es el 6. Pero no, acá está escrito en negativo justamente para que acumule y vaya sumando en términos absolutos. Entonces nos queda 18. La respuesta correcta, ¿cuál sería? Bien. El máximo sería 18, ¿no? Acá hay dos opciones que dicen 18. ¿Cuál de esas dos opciones es la correcta? La primera. Porque este 2 y este 3, el 2 viene con la variable x1, si miramos dónde está el pivot, y el 3 viene con la variable x3, porque está el 1 en la tercera columna. Así que el máximo está en el punto 203. Y la respuesta correcta es esta última. Bien. No en ninguno de los ejercicios hicimos el algoritmo simplex aplicado como tal en detalle, pero bueno, eso se puede ver en ejemplos de parciales. Acá está bueno ver esa practicidad de cómo resolver de manera más directa. Con eso terminamos el final.